Bien, sean bienvenidos jóvenes estudiantes. Agradecer el espacio brindado. Vamos a continuar con las presentaciones de las diferentes unidades. En este caso, vamos a estar trabajando con la asignatura de Lenguas y Literatura, con la unidad número 3, que hace referencia a lo que es el siglo de oro español. En esta unidad se pretende ubicar el siglo de oro español en su contexto histórico-cultural, identificar la producción literaria renacentista, reconocer los factores que condicionaron la literatura del barroco español, valorar los géneros y escritores literarios barrocos como la lírica, la prosa y el que podemos observar en la presentación lo que es el foro de discusión con el siguiente enunciado de la pregunta, que nos dice: ¿qué diferencia se encuentra entre estas pinturas? Podemos observar dos pinturas ahí, la de su izquierda, la de su derecha. Una de las pinturas fue creada en el Renacimiento, la otra en el Barroco. Después de observar esas dos imágenes, podemos considerar su diferencia. En el caso, por ejemplo, la que fue creada en el Renacimiento, la que fue creada en el Barroco. Dentro del contexto histórico-cultural del siglo de oro español, podemos plantear lo siguiente: el periodo que se conoce como siglo de oro español abarca casi 200 años, que corresponden a los siglos XVI y XVII. En él se gestan dos movimientos artísticos, como lo es el Renacimiento y el Barroco. El Renacimiento, que se da en el siglo XVI, el Barroco, que se da en el siglo XVII. El Renacimiento abarca hechos históricos importantes, entre ellos la reconquista de la península ibérica, que facilitó la unificación de España por los reyes católicos, y el descubrimiento de América, que se da en el año de 1492. El Renacimiento correspondió a los reinados de Carlos I y Felipe II. Podemos observar ahí también lo que es la imagen de Carlos I en 1500 a 1558, Felipe de 1527 y 1598. El Barroco sucede en plena crisis de la sociedad española y como reacción al Renacimiento. Durante el Renacimiento, España había alcanzado mayor unidad y extensión territorial, pero en el siglo XVII España pierde a una todas las tierras europeas a causa de las guerras exteriores, la peste, las hambrunas, los elevados impuestos, a los que se suman levantamientos, insurrecciones y rebeliones en las colonias americanas. Dentro de la producción literaria renacentista tenemos lo que es la mentalidad del Renacimiento. El arte es estático, armonioso y equilibrado, imita el ideal grecolatino de belleza. Las obras expresan temas predilectos como el amor, la naturaleza y los mitos grecorromanos. Se escribieron diversidad de novelas pastoriles, sentimentales y caballerescas. Las creaciones, al imitar lo grecolatino, carecen de creatividad, pero sí son de mucha calidad. El teatro se inspira en la antigüedad clásica, es refinado y artificioso. La narrativa renacentista no se ocupó exclusivamente de los temas religiosos, sino que poco a poco comenzó a reflejar los problemas de la sociedad de su tiempo. Se diferenciaron tres corrientes: la historia de caballería, la anécdota pastoril y la crónica picaresca. La Celestina, de Fernando de Rojas, es considerada la primera novela debido a su extensión, complejidad y evolución de los personajes, así como la sucesión de eventos, pero por su forma dialogada corresponde más
a un guión teatral. La poesía renacentista española tiene su máximo representante en Garcilaso de la Vega, cortesano y poeta. Garcilaso encarnó el ideal renacentista con una perfecta fusión del hombre de armas y de letras, perfecto conocedor de la cultura clásica y protagonista de una intensa vida sentimental. Los principales temas de la poesía renacentista son el amor, concebido desde el punto de vista platónico, la naturaleza como algo idílico, bucolísimo, la belleza femenina, siguiendo siempre un mismo ideal clásico. Dentro del foro de discusión tenemos algo que se nos dice ahí: conversen sobre los ideales de belleza femenina y masculina que prevalecen en la sociedad actual. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué reforzarían? ¿Qué cambiarían? La novela que dio origen al género picaresco fue El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una novela española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar como una sola y larga carta. Es considerada la precursora de la novela picaresca. El Lazarillo de Tormes hace una denuncia social de algunas problemáticas de la época, crítica social del Lazarillo de Tormes, crítica de la mendicidad y la marginalidad de la población, crítica anticlerical, crítica a la nobleza y falsa honra. Dentro de los factores que condicionaron la literatura del barroco español, podemos plantear lo siguiente. Los estudiosos creen que en España, bajo el reinado de los Austria menores, se dio la medievalización de la vida española. Se conoce como Austrias menores a los tres últimos representantes de esta dinastía en España. Tenemos a Felipe III en 1598 a 1621, a Felipe IV de 1621 a 1665, a Carlos II de 1675 a 1700. El empeoramiento de la economía frena el ascenso de la burguesía. Los campesinos abandonan el campo para buscar trabajos en las ciudades que se llenan de mendigos, pícaros y delincuentes. La nobleza y el clero, apoyados por la monarquía absoluta, refuerzan su poder. A esta crisis económica contribuyeron varios factores: el descenso del oro que llegaba de América, el coste de los conflictos bélicos, el desmoronamiento de la agricultura y el derroche de la corte. Todo ello provocó varias bancarrotas y el empobrecimiento del país. Tenemos la imagen que está a su izquierda, lo que es el Lazarillo de Tormes. La sociedad barroca se debe entre dos extremos. Por un lado, la suntuosidad, el lujo y los sueños de grandeza. Por otro lado, el desaliento, la pobreza, las derrotas militares y la corrupción política. Ese contraste entre lo que se desea ser y lo que se es, que constituye uno de los rasgos más característicos de la época, se resume en un obsesivo afán por aparentar lo que no se tiene y en el gusto por el espectáculo. Dentro de los factores que condicionaron la literatura del barroco español, podemos plantear lo que es el arte renace en medio de la crisis. Paradójicamente, durante la crisis política, económica y religiosa del barroco, el siglo XVII es considerado la época de máxima gloria en el arte europeo, especialmente en España. Literatos de la talla de Cervantes,
Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, o artistas como Velázquez, Rivera, Zurbarán o Murillo fueron la luz en una España de sombras. Durante el siglo XVII, España entró en una etapa de gran esplendor artístico. El arte barroco adquiere una especial fuerza en los países católicos y por ello se ha entendido también como una consecuencia de los ideales difundidos durante la Contrarreforma. Dentro de la mentalidad del barroco podemos plantear lo siguiente. El barroco se sumerge en un profundo sentimiento de inestabilidad que lleva al hombre al pesimismo y al desengaño. Este progresivo cambio de mentalidad tiene como consecuencia una evolución de los gustos estéticos, la artificiosidad y el desequilibrio. Las obras tienden a mezclar elementos diversos, a la ruptura de las normas establecidas y a la búsqueda de nuevos cauces de expresión. El dinamismo y la complejidad de las formas, la exageración expresiva, la grandiosidad y la acumulación es el reflejo de un mundo que se percibe confuso e híbrido. Dentro de la literatura barroca se manifestó en las letras como el empleo de diferentes recursos estilísticos y podemos plantear lo siguiente. La exageración y el gusto por lo desmesurado, consecuencia de la inquietud espiritual que se vive en esa época, lo que se traduce en el empleo de hipérboles y pleonasmo, el contraste, manifestación del desequilibrio psicológico que impera en la sociedad, donde el refinamiento de los palacios convive con la ruindad de los barrios miserables. Por ese motivo aparecen conjuntamente los exquisitos y lo grosero, lo feo y lo bello, la grandeza espiritual y los más bajos instintos. Sus principales recursos son las paradojas y la antítesis. Otro aspecto importante es el artificio y la complejidad, resultado de la desconfianza en la naturaleza y la preferencia por lo rebuscado, lo que da lugar a una literatura de difícil comprensión que solo es asequible a unos pocos. Los textos abundan en juego de palabras, calambures, tropos, paranomases, retruécanos, etc. Y el escritor barroco se distancia de las normas clásicas del Renacimiento y busca, por encima de todo, la originalidad. El desengaño le hace ver dos caras de la realidad, por lo que su arte está dominado por el contraste. Además, la percepción del mundo como un lugar inestable y cambiante se refleja en la tensión de las ideas y en el dinamismo del estilo. Dentro de los tres grandes autores de la época de la poesía barroca podemos mencionar a Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Dentro de la poesía atraviesa en el siglo XVII una época de máximo esplendor con gran variedad de temas, tonos y estilos. Los poetas toman como modelo a los autores renacentistas y también buscan inspiración en la literatura popular. Tenemos ahí uno de los grandes poetas de su época, a Pedro Calderón de la Barca, 1600 a 1681.
Las características de la literatura barroca se resolvieron en España en dos corrientes que, si bien son contrapuestas, puede considerarse a una nacida de la otra. Como consecuencia tenemos el culteranismo y lo que es el conceptismo. El fin último del culteranismo es lograr la belleza absoluta. Para ello recurre a un lenguaje culto y refinado, que hace uso continuo de metáforas, hipérbatos y otros recursos estilísticos. El máximo representante de esta corriente es Luis de Góngora. El conceptismo se basa en la combinación ingeniosa y artificiosa de ideas, conceptos y palabras. El poeta utiliza a menudo recursos de carácter semántico, como la ironía, la paradoja, la antítesis, la hipérbole, el equívoco e incluso la caricatura. El representante más importante es Francisco de Quevedo. La nueva poesía reflejó los contrastes característicos de la época. De este modo, junto a un tratamiento serio de temas como el desengaño o la muerte, se desarrolló una tendencia poética de carácter humorístico y satírico. Se nos dice: comprueba tu comprensión acerca de la literatura barroca, responde cada pregunta y luego verifica su respuesta. Dentro de la literatura barroca, ¿qué es? ¿Cuándo se desarrolla en España? ¿Qué rasgos tiene? ¿Y cuáles son sus corrientes? Planteamos lo siguiente: ¿qué es? La literatura barroca es un movimiento literario que rompe el ideal clásico de naturalidad, equilibrio y armonía. ¿Cuándo se desarrolla en España? En el siglo XVII. ¿Qué rasgos tiene? Emplea excesivo recurso estilístico, contraste fuerte y atrevido que logran un efecto un tanto caótico. Tiene una visión pesimista y desengañada. ¿Cuáles son sus corrientes? El conceptismo y el culteranismo. La literatura abandona progresivamente algunos de los géneros que habían sido cultivados de forma notable en el Renacimiento, especialmente aquellos de corte idealista como la novela pastoril, la de caballería o la bizantina. Desarrolla de forma más intensa otros géneros como la novela corta y especialmente aquellos que se relacionan con la tendencia realista como la picaresca, que sigue el modelo impuesto por el Lazarillo de Tormes en el siglo XVI. La novela picaresca del siglo XVII, en este periodo las obras evolucionan y presentan variaciones con respecto a una de las grandes obras de referencia del siglo anterior, que era el Lazarillo de Tormes. Dentro de esta tradición se inserta el Buscón, la novela picaresca más destacada del siglo de oro. El éxito de este género en el siglo XVII puede explicarse en parte por circunstancias extraliterarias que encajan con algunos rasgos de estas novelas, como la movilidad del protagonista o el realismo. Este tipo de narraciones adquiere una gran aceptación en una sociedad viajera y aventurera que experimenta un sentimiento de desengaño y que lleva al hombre a la pérdida de sus ideales. Asimismo, el personaje literario del pícaro adquiere interés en una época en la que la pobreza y la mendicidad aumentan de manera considerable. De este modo, el auge de la picaresca coincide con el agravamiento de la decadencia española. Se publican numerosas novelas picarescas durante el siglo XVII que de una manera u otra siguen el modelo de Lazarillo de Tormes. Destacan en ella el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, y el Buscón de Francisco de Quevedo. Tenemos una propuesta se nos dice ahí en acción:
se nos orienta a investigar acerca del ambiente y forma de vida de las áreas autónomas. Luego se nos dice, compáralo con la forma de vida de los niños de la calle en el país. Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo que nos orienta a cómo era la vida de las áreas autónomas y cómo es, en este caso, en su mayoría, de la forma de vida de los niños que deambulan en la calle. Dentro de lo que es la prosa de ficción o novela corta, suelen presentar una ambientación urbana, una preferencia por temas como el amor o el honor y personajes de clase alta. Por estas características también se suele denominar novela cortesana. En ella, la mujer adquiere a menudo una participación activa en la trama amorosa y con frecuencia manejan un desenlace feliz. Dentro de la prosa de ficción, los relatos lucianescos son narraciones cortas de carácter satírico y grotesco que se incluyen en un marco narrativo a menudo fantástico que da origen a la introducción de diversos casos. A diferencia de la novela de tendencia realista, los personajes que cuentan dichos relatos son meros introductores de las anécdotas narradas. Dentro de la prosa de ficción, los relatos lucianescos, dentro de este género se pueden incluir diversas obras de Quevedo como Los sueños y la hora de todos o El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara. Esta última narra las aventuras de Don Cleofás Leandro Pérez Zambullo. Dentro de lo que es la prosa de ficción, los relatos costumbristas son colecciones de anécdotas que pretenden reflejar las costumbres de la época. Estas narraciones se relacionan con frecuencia mediante una estructura dialogada y suelen adquirir una intención didáctica. Dentro de lo que es la prosa de ficción, los relatos costumbristas, algunos de los autores de este género son Agustín de Rojas y Andrado, Cristóbal Suárez de Figueroa, Antonio de Liñán y Verdugo y Juan de Zabaleta. Dentro de la prosa didáctica, vive un momento de esplendor como consecuencia de la creciente preocupación por la sociedad. Encuentra nuevas formas de expresión como los discursos a los emblemas, que consisten en el comentario de un grabado que representa una idea y que suscita una reflexión. Aborda temas muy diversos. Se escribieron perspectivas de literatura, tratados morales, políticos, filosóficos, religiosos, económicos, etc. Las muestras más importantes de la prosa didáctica son obras de Baltasar Gracián y de Francisco de Quevedo. Dentro del teatro barroco está la importancia del teatro del siglo XVII. Desde un punto de vista social, es el principal medio de evasión del barroco y un instrumento de difusión de los ideales monárquicos y religiosos. Se convierte en un espectáculo de masas al que acude un público de todas las clases sociales a presenciar las funciones. Se defiende la estructura social jerárquica y los valores tradicionales en los que se apoya. Es entendido como un símbolo de la vida. En ella cada persona tiene asignado un papel. Al final de la presentación, cada actor recibirá su premio o su castigo, en función de cómo haya desempeñado su personaje. Con esto se quiere dar a entender la falsedad y la eventualidad de la existencia humana. El gran teatro clásico de la literatura española se formó en el barroco. Su creador fue Lope de Vega, quien supo dar con una fórmula teatral la llamada Comedia Nacional. Los lugares fundamentales para la presentación durante el barroco fueron los corrales de comedias, las cortes de reyes y nobles y las plazas públicas. El desarrollo del teatro supuso un fenómeno social importante, puesto que se convirtió en el principal entretenimiento de la época. Esto ocasionó además la expansión del fenómeno teatral como un negocio y la profesionalización de las personas que intervenían en este espectáculo.
En la historia podemos observar la cronología de las obras literarias a partir del año 1600. En 1609 tenemos a Lope de Vega, el arte nuevo de hacer comedia. En 1612 a 1614 tenemos a Lope de Vega, Fuente Ovejuna. Tenemos en 1615 a Cervantes con segunda parte del Quijote. Y a Felipe IV de 1621 a 1655. Vamos a plantear ahí a muere Cervantes y Garcilaso de la Vega en 1616. Felipe IV, en ese reinado de Felipe IV, se plantea lo que es Calderón de la Barca, La vida es sueño, en 1627-1629. Quevedo con Historia de la vida del Buscón en 1626. Luego con Carlos II se da lo que es Gracián en 1651. Un poema de Luis de Góngora. Bien, es de esta manera que se ha planteado lo que es la introducción a la unidad número 3 de la asignatura de Lenguaje y Literatura, esperando que el desarrollo de esta presentación, que va a ser bastante larga, abone a lo que es la comprensión de la unidad número 3